Presidente colombiano confirma que adelanta conversaciones exploratorias de paz con la organización criminal de las FARC. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. El anuncio oficial confirma las versiones que fueron reveladas y fuertemente criticadas hace una semana por el expresidente Álvaro Uribe. Este gobierno abandonó el diálogo con los ciudadanos para dedicarse al diálogo con el terrorismo. Con el terrorismo lo único que hay que negociar es el sometimiento a la justicia. Los acercamientos que estarían concretándose de manera secreta en La Habana, Cuba, coinciden con un nuevo acto terrorista que, según las autoridades, habrían cometido las FARC en el departamento del Meta. Hicieron explotar, quién sabe si por accidente, incluso porque estaban transportando esos explosivos a otro lado o porque estaban tratando de amedrentar a alguien. Pero el resultado es asesinar 2 niños y herir 4 civiles. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Los congresistas Miguel Gómez y Simón Gaviria debaten sobre el futuro que tendrán los nuevos diálogos anunciados por el presidente Juan Manuel Santos y la verdadera voluntad de paz que tendría el grupo criminal de las FARC. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el director de Human Rights Watch para Europa, Jan Egeland, explica el papel que jugará la justicia internacional para que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC no queden impunes en medio de un nuevo anhelo de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. Finalmente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó las versiones que en los últimos meses señalaban que su gobierno estaba adelantando conversaciones exploratorias de paz con el grupo terrorista de las FARC. La noticia. Sin entregar mayores detalles y en una breve declaración, el primer mandatario advirtió que los resultados de dichos acercamientos serán entregados en los próximos días. No obstante, desde ya advirtió que descartaba cualquier despeje militar. Desde el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Quiero manifestar claramente a los colombianos que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. El punto clave, el nuevo intento de poner fin a la violencia criminal que sufre Colombia desde hace más de 50 años, es revelado en instantes en que el mandatario completa 2 años en el gobierno y a solo 18 meses de las elecciones presidenciales, en las que él mismo, Juan Manuel Santos, podría optar por la reelección. La noticia. El anuncio generó un contundente apoyo dentro y fuera de Colombia. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y los Estados Unidos respaldaron la iniciativa. Nosotros, por supuesto, le damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograr una paz duradera en Colombia. Ustedes saben que hemos sido unos aliados firmes y comprometidos con ese país y con su gente en esta lucha y esperamos que sus ciudadanos encuentren paz y seguridad. Espero que este acontecimiento muy positivo pueda marcar el principio del fin de 5 décadas de conflicto interno en Colombia. La Unión Europea siempre ha estado convencida de que solo una solución negociada puede proporcionar la base para una paz duradera en Colombia.
Ofrezco al gobierno colombiano la colaboración de la OEA en toda instancia que signifique avanzar en la pacificación que tanto anhelamos la sociedad colombiana y los países de la región. El punto clave, en medio del clima de optimismo que generó el anuncio hecho por el presidente colombiano, las FARC respondieron este lunes con un nuevo atentado terrorista, un explosivo que según las autoridades fue detonado por el grupo criminal en el departamento del Meta, dejó como saldo 6 personas muertas, 2 de ellas menores de edad. Hoy, esos terroristas siguen demostrando su debilidad y cobardía. Allá en Vista Hermosa hicieron explotar, quién sabe si por accidente, incluso porque estaban transportando esos explosivos a otro lado o porque estaban tratando de amedrentar a alguien, pero el resultado es asesinar 2 niños y herir 4 civiles, entre ellos 2 niños también. No puede haber justificación alguna, pero sobre todo estos terroristas tendrán que saber que primero la fuerza pública los va a seguir persiguiendo y los va a seguir golpeando, y que segundo, ese tipo de actos terroristas no tienen ningún perdón en ninguna legislación, en ninguna parte del mundo. En nuestros estudios nos acompaña Carlos Olmes Trujillo, columnista, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea, también ex alto comisionado para la paz. Señor Carlos Olmes Trujillo, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. También nos acompaña Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, es congresista, expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia. Señor Gaviria, bienvenido. Un placer estar acá y un saludo para nuestros televidentes. Y en Bogotá, Colombia, Miguel Gómez, representante a la Cámara por el partido de la U. Señor Gómez, bienvenido al programa La Noche. Jason, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con usted, ex embajador Olmes Trujillo. A propósito de las palabras del presidente Santos, lo primero que dijo fue aprender de los errores del pasado para no repetirlos, pero no le resulta difícil a los colombianos, aunque todos anhelan la paz, creer que pueda en este momento hablarse de paz con las FARC cuando ya hubo un proceso frustrado con el expresidente Andrés Pastrana hace 10 años y luego de 8 años de una ofensiva militar del expresidente Álvaro Uribe Vélez? En primer lugar, todos los colombianos queremos la paz, sobre eso no puede haber duda alguna. En segundo lugar, para hacer referencia a las palabras del señor presidente Santos relacionadas con el aprendizaje del pasado, yo diría que la primera lección que hay que aprender para no repetirla es que un proceso que se adelante en medio de la guerra, en medio de las balas, en medio de las bombas, no es ni aceptable ni sostenible. Eso hay que tenerlo muy claro para efecto de que los eventuales esfuerzos que se hagan puedan conducir a un final exitoso. Y de otro lado, también hay que tener en cuenta que el final del proceso tiene que ser el desarme y la desmovilización. Y genera mucha preocupación el hecho de que las FARC, en sus últimos pronunciamientos, hayan señalado que ese no puede ser el final de un proceso. En ese mismo comunicado, además, señalan que estarían buscando avanzar con la combinación de las formas de lucha que tradicionalmente han defendido y con respecto a un eventual proceso en el exterior, y de manera discreta señalan que eso tampoco sería aceptable para ellos porque incrementaría la violencia. De manera que la clave aquí está en si ese proceso se hace en medio de la guerra o no. Si se hace en medio de la guerra, no es aceptable ni es sostenible. Pues pareciera que ya se está haciendo en medio de la guerra, señor congresista Gaviria, porque solamente con lo ocurrido en el Meta hace algunos días, los explosivos, según el ministro de Defensa, que estaban en este carro bomba, eran de un frente de las FARC, 6 muertos, y las negociaciones están adelantándose desde hace varios meses. Sin duda, yo diría una de las cosas muy importantes es que el gobierno también siga de una manera muy activa, mientras no haya cese el fuego, golpeando a las FARC. Hoy hubo capturas de terroristas que pusieron la bomba contra Fernando Londoño y siguen golpeando muy fuertemente perdón, la estructura de las FARC. Pero me parece que una cosa muy importante es contextualizar estos diálogos. Y recordemos cómo es la historia. Digamos. Cada presidente en la historia de Colombia, de una manera u otra, ha buscado en su momento la posibilidad de ponerle fin al conflicto en Colombia. Me parece muy legítima esa aspiración. Y lo que yo creo que tenemos que contextualizar es, este momento histórico es muy diferente al momento del Caguán. En ese momento histórico las fuerzas militares están robustas, están agresivas, están dando bajas. En aquel entonces las FARC venían con la ofensiva militar.
hoy por hoy, digamos, los alcaldes en Colombia pueden ejercer su labor. En aquella época, más de 300 alcaldes no podían despachar desde su propio municipio. Pero contextualicemos esto. ¿Es legítimo que el presidente Santos busque la posibilidad de tener diálogos con las FARC? Yo creo que sí. ¿Y es conveniente? Yo creo que sí. ¿Por qué es conveniente? En el mejor de los casos, presidente Santos logra la paz, que se desarmen las FARC y traer el fin del conflicto a Colombia. Yo creo que ese escenario, pues todos naturalmente lo compartimos. Segundo escenario, aprender de los errores del pasado. Sí. No permitir que las FARC se rearmen, no permitir que se fortalezcan, no permitir que se vuelva esto un circo mediático, una cantidad de presuntos que el presidente muy bien anuncia. ¿Qué es lo que nos da confianza? El presidente tiene suficiente criterio, es uno de los colombianos que más duro le ha dado a los FARC. 14 de sus principales cabecillas han sido de bajas directamente por el presidente Santos. En el caso que nos estén metiendo los dedos en la boca, como coloquialmente dicen los colombianos, yo creo que el presidente Santos tiene la sabiduría de retirar esas conversaciones a tiempo para no revivir un Caguán. Yo quiero saber qué opina Miguel Gómez, representante a la Cámara por el partido de la U. Es legítimo buscar la paz, por supuesto, pero todavía estamos viendo acciones terroristas, acciones criminales que cobran la vida de colombianos. Naturalmente, la búsqueda de la paz es una prioridad nacional y hace bien el gobierno de explorar los caminos que estén disponibles. Pero el presidente lo dijo con mucha claridad, no podemos repetir los errores del pasado. Yo estoy de acuerdo con el embajador Carlos Holmes Trujillo en el sentido de que negociar en medio de la guerra desgasta muchísimo la legitimidad del proceso y haría muy difícil que la opinión pública apoyara al gobierno si todos los días ve unas imágenes de una mesa de negociación acompañadas de unas imágenes de atentados terroristas o de secuestros o de bombas. Eso desgastaría muchísimo el proceso y le quitaría la fuerza necesaria. El otro punto que quisiera señalar, porque me parece muy importante, es que hemos tenido otro proceso de paz reciente, que es el proceso de paz con los paramilitares. Y allí lo que falló fue el tema de la justicia. Mi punto central es que no podemos negociar la justicia. Si entregamos la posibilidad de que el Estado colombiano persiga a aquellos que han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, nunca vamos a tener la paz. Y la experiencia de la negociación con los grupos paramilitares es en ese campo muy reveladora.